Según el Banco de España, en 2022 solo 18.775 personas vulnerables tenían una cuenta bancaria gratuita, pese a haber cientos de miles de potenciales usuarios de dichas cuentas de pago en nuestro país. For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Bienvenidas y bienvenidos a For Rights. Ya estamos en nuestro cuarto programa de esta serie de 6 podcasts. Hoy hablaremos de exclusión financiera. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, María José. Muy contento de poder seguir aprendiendo sobre discriminación con todas las personas invitadas que traemos a For Rights. Y con muchas ganas de abordar el tema de la exclusión financiera, en concreto la dificultad que tienen las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes para algo tan necesario hoy en día como es abrirse una cuenta en el banco. Sí, porque sin una cuenta bancaria no tienes acceso a suministros tan básicos como el gas o la luz, y eso coloca a muchas personas en una situación de vulnerabilidad social. Seguro que cuando escuchéis las consultas que nos llegan hoy podréis comprender mejor la magnitud de este problema. Buenos días, soy solicitante de asilo. No tengo pasaporte porque no he podido ir a mi consulado por motivo de seguridad. Me dijeron que me abriera una cuenta bancaria. Sin embargo, he ido a 3 sucursales distintas y no lo he conseguido. Una porque no tengo el pasaporte y otra porque me dicen que debo hacerme un seguro. ¿Esto es legal? Es bastante habitual que las personas que solicitan asilo no tengan pasaporte. Cuando se hace la entrevista de asilo, dan un papel blanco con foto que identifica a la persona como solicitante de protección internacional. Ese papel blanco se sustituye después por una tarjeta roja. Pues bien, estos documentos deben considerarse ya válidos como forma de identificación, por lo que no es causa para impedir la apertura de una cuenta. Por otro lado, tampoco deben exigir otros requisitos, como por ejemplo la contratación de un seguro. Lo que podemos hacer, en primer lugar, es contactar con la sucursal bancaria exponiendo la situación. Y si así no se soluciona, te podemos preparar reclamaciones tanto ante la entidad bancaria como ante el Banco de España y ante la Oficina de Consumidores. Hola, llevo residiendo en España más de 3 años. Hace meses solicité la renovación de mi residencia, pero aún sigue en trámite y el banco ha bloqueado mi cuenta porque mi tarjeta está caducada. No puedo ni sacar ni ingresar dinero. Estoy muy preocupada porque no he podido pagar el recibo de la luz y tampoco me ingresan la prestación de maternidad. Como ya hemos visto anteriormente, son bastante recurrentes las vulneraciones de derechos cuando una persona extranjera tiene su documentación caducada y en vías de renovación. Entonces, se está tramitando la renovación de una tarjeta de residencia, la solicitud hace que esa tarjeta se entienda prorrogada automáticamente y en vigor hasta la resolución de la solicitud. Las tarjetas de residencia se pueden renovar entre 60 días antes del vencimiento y 90 días después. Por ejemplo, en Madrid es posible que el trámite de renovación se demore varios meses, por lo que la tarjeta estará caducada un tiempo. En este caso, lo aconsejable es dirigir un escrito a la entidad bancaria solicitando que se corrija la situación. Y de no ser así, de nuevo podríamos las reclamaciones pertinentes para evitar ese tipo de bloqueos de cuentas. Hola, hace unos meses llego a España, soy de Mali y estoy pidiendo asilo. El banco no me abre una cuenta, dicen que es por la ley de corrupción o algo así.
A veces nos encontramos con que la sucursal bancaria deniega la apertura en base a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esto es una práctica inadecuada. La persona que solicita asilo tiene derecho a la apertura de una cuenta. Si se lo deniegan, la comunicación debería hacerse por escrito para entender la motivación, pero no se hace. Ante esto podemos prepararte un escrito o acompañarte a la sucursal para hablar con ellos y si no responden adecuadamente comenzar a poner quejas. For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Hace años que las organizaciones sociales venimos denunciando la dificultad para abrir cuentas de pago básicas por parte de personas solicitantes de asilo o de personas migrantes. Venimos denunciando también los bloqueos de sus cuentas cuando se está en periodo de renovación de la documentación. Hoy nos acompaña Alberto Cerezo, que es parte de una de esas organizaciones. Alberto trabaja en el área de incidencia política de Red Acoge, que es una federación de organizaciones especializadas en la inclusión social de las personas migrantes y asiladas en España. Alberto, bienvenido a For Right. Hola, muchas gracias. Alberto, empecemos por lo más importante. ¿Qué es una cuenta de pago básica? Una cuenta de pago básica es, y hay que dejarlo muy claro, es un derecho. No solo es un producto bancario. Son un tipo de cuentas que intentan promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los consumidores a determinados servicios bancarios. Hay que recordar que no disponer de una cuenta bancaria impide acceder a servicios básicos, cobrar prestaciones sociales, el ingreso mínimo vital y, por supuesto, no puedes domiciliar los pagos más habituales de la vida diaria. Los bancos que ofrecen estas cuentas, no todos están obligados, solo aquellos que lo tienen como un producto, deben ofrecer las cuentas de pago básicas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios. No pueden cobrar más de 3 euros al mes por el mantenimiento de estas cuentas y permiten su utilización como cualquier otra cuenta corriente, hacer depósitos en efectivo, retirar dinero, operaciones de pago y un número de operaciones a lo largo del año. Cuéntanos, ¿quién tiene derecho a abrir estas cuentas? Podrán solicitar una cuenta de pago básica, se sea o no cliente de esa entidad financiera, cualquier persona que resida legalmente en la Unión Europea, incluso no teniendo un domicilio fijo, los solicitantes de asilo, las personas que no tengan permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho, y además las personas consumidoras vulnerables en situación de riesgo de exclusión financiera y las víctimas de trata o explotación sexual, que podrán solicitar una cuenta de pago básica gratuita sin necesidad de cumplir ningún requisito económico. No obstante, el hecho de que se tenga derecho a una cuenta de pago básica no quiere decir que se pueda acceder a ella, ya que algunas de las personas que tienen ese derecho no pueden sortear las causas de denegación de la apertura establecidas en la legislación, como puede ser no aportar la información requerida o demostrar que no se es titular de una cuenta de pago básica. Así, los solicitantes de asilo tienen dificultades para acreditar la condición de solicitante de asilo, por la variedad de documentos expedidos por las autoridades correspondientes y la falta de información que las entidades bancarias tienen sobre su validez. Podemos encontrarnos con que hay personas que desde que solicitan la protección internacional no disponen de una documentación que les permite abrir una cuenta de pago básica durante 6 o 1 año, hasta que efectivamente son documentados como solicitantes de asilo. Por otra parte, las personas inexpulsables no lo pueden acreditar, ya que no hay un documento que acredite dicha circunstancia. Y por otra parte, encontramos con la dificultad de acreditar que no se es tenedor de otra cuenta corriente, ya que eso es imposible porque no existe un registro central de propietarios de cuentas corrientes. Alberto, en la sección anterior de consultas hemos visto una consulta sobre bloqueo durante el periodo de renovación de una persona extranjera. ¿Está fundamentado que se bloquee las cuentas por estar en periodo de renovación de la documentación acreditativa de residencia? En principio, atendiéndonos a lo que la legislación de blanqueo de capitales establece, las entidades bancarias pueden bloquear una cuenta de pago básico o una cuenta corriente si no se aporta la documentación requerida, sobre todo en relación a la identificación del titular. Así, muchas entidades bancarias se aprovechan de esa posibilidad para bloquear o cancelar una cuenta de pago básica en aplicación de la ley de blanqueo de capitales, cuando tienen una mínima sospecha de que se están realizando actividades ilícitas
sin haber recabado la información o la documentación necesaria para cerciorarse de que su decisión es necesaria. Sin embargo, es cierto que tanto el Banco de España como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales elaboraron un documento de buenas prácticas en las que recogen que no se considera proporcionado adoptar medidas restrictivas en caso de caducidad de los documentos, dadas las particularidades administrativas que conlleva la renovación de estos. Por ello, tenemos que considerar que si un cliente aporta una solicitud de renovación de la documentación, no se debería cancelar o bloquear la cuenta de crédito o la cuenta de pago básico, para evitar que conductas u omisiones poco relevantes impidan que determinadas personas accedan a una cuenta de pago básica, vulnerando así el objetivo y el espíritu de la norma. Y además es importante puntualizar que la Ley de Blanqueo de Capitales además permite la identificación de las personas por medio de otros documentos, como es el pasaporte u otros documentos de identidad personal expedidos por las autoridades gubernamentales. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las entidades bancarias no los aceptan por las dificultades que tienen para contrastar su validez. Seguimos con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Nos llegan a nuestra asesoría muchas personas, pues por ejemplo de Mali, diciendo que el banco se niega a abrir la cuenta por ser, parece, de esta nacionalidad. Parece que determinadas nacionalidades pudieran tener mayor dificultad para abrir estas cuentas. Sí, efectivamente es así. Hay que tener en cuenta que las entidades bancarias son propensas a utilizar la Ley de Blanqueo de Capitales para denegar el derecho de acceso a cuentas de pago básicas, aplicando lo que se llama el de-risking, que consiste en denegar una solicitud para no correr el riesgo o tener que hacer una supervisión posterior de la utilización de la cuenta por parte del cliente. Se suelen tomar decisiones basadas en la nacionalidad, simplemente porque dichos países aparecen en determinados informes en los que se considera que sus sistemas bancarios no son del todo fiables o son de alto riesgo y deben estar bajo vigilancia, o por la situación documental del solicitante, pero no teniendo en cuenta los posibles riesgos que puede llevar la ejecución de acciones dentro de esa cuenta corriente. Por lo cual tenemos en cuenta que dentro de las personas con las que nosotros trabajamos normalmente no son personas que puedan hacer ingresos de unas gran cantidades de dinero, con lo cual es de dudosa credibilidad que puedan realizar acciones contrarias a la de blanqueo de capitales. Las organizaciones sociales llevamos tiempo denunciando este tipo de prácticas. ¿Nos puedes explicar a las personas que nos están escuchando cuáles son estas acciones y también en concreto, como representante de Red Acoge, qué hace vuestra entidad al respecto? Bien, Red Acoge, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, incluida MPDL, llevamos trabajando en las cuestiones relativas a las cuentas de pago básica desde el 2019. Lo primero que se hizo fue recabar información, datos y casos sobre la mala praxis y el rechazo de apertura de cuentas de pago básicas por parte de las entidades bancarias. A lo largo de estos años se ha comunicado esta problemática a las entidades bancarias, mandándoles documentos e informes estadísticos. Se han realizado campañas de comunicación, aprovechando el impulso que las entidades bancarias dieron a la apertura de estas cuentas de pago básicas con el conflicto ucraniano y las personas que venían de Ucrania. Se incidió sobre estas y sobre las autoridades españolas para que las mismas facilidades que se daba a las personas de nacionalidad ucraniana se diera al resto de las personas independientemente de su nacionalidad o país de origen. Se han mantenido relaciones con la SEPLAC, el Banco de España, el Tesoro Público, quienes siempre han demostrado su preocupación por la incidencia que la Ley de Blanqueo de Capitales tenía en relación a la aplicación de la normativa de las cuentas de pago básicas. En relación a las entidades bancarias, a lo largo de todos estos años y cada vez que se les ha informado sobre la situación y los problemas que estaba habiendo en la aplicación en la apertura de las cuentas de pago básicas, siempre han manifestado que las incidencias son muy pocas y que tienen unos protocolos establecidos para resolver estas incidencias. Bien, es cierto que no hemos logrado en este tiempo que las incidencias dejen de aparecer. También se presentó una proposición no de ley en el año 21 que fue discutida y aprobada a finales del año 22. Se ha hablado con el Ministerio de Consumo, que publicó una guía informativa sobre cuentas de pago básicas.
Se han presentado reclamaciones a través del Defensor del Pueblo y hemos realizado diversas campañas de comunicación. También se han mantenido reuniones con la Autoridad Española de la Banca y sobre todo se han mantenido reuniones con partidos políticos y autoridades aprovechando la discusión del proyecto de la Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Bancario, que suena como una ley muy larga, pero sí es verdad que lo que se intenta a través de esa ley es coordinar todas las legislaciones existentes para resolver los problemas a los que nos hemos estado enfrentando durante todos estos años. Muchas veces tenemos la sensación de que cuando acude a nosotros una persona con esta problemática, la acompañamos, interlocutamos con la entidad bancaria, solucionamos ese problema, pero solucionamos ese problema en concreto. ¿Crees que más allá de la solución concreta de la persona que llega a un abogado, que llega a una organización, estas situaciones suelen solucionarse satisfactoriamente? Efectivamente, como bien dices, al final la solución para estos problemas es el acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad y a lo mejor tenemos el tiempo para acompañar a la persona que tiene ese problema y resolverlo. Tenemos que partir de un problema básico en relación a la apertura de una cuenta de pago básica. Es que la solicitud no se hace por escrito, con lo cual no consta en ningún sitio, o es difícil que conste en algún sitio, que se ha solicitado una apertura de una cuenta de pago básica. Con lo cual es difícil recibir una negativa por escrito a esa apertura, con lo cual es muy difícil probar que hay un hecho contra el que podemos luchar. Por otra parte, el sistema de reclamación es un sistema tedioso o complicado para que alguien pueda llevarlo a cabo, puesto que tenemos que presentar una queja ante el banco. En caso en el que no nos contesten, tendríamos que ir al Banco de España. La dificultad de demostrar documentalmente que se ha solicitado la apertura. Se puede ir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a través de la Plataforma Europea de Resolución de Conflictos. Son cuestiones que no todo el mundo conoce ni todo el mundo está capacitado para resolver de una manera adecuada. Por ello, al final, acuden a todos nosotros para que podamos resolver los problemas y la situación. Y luego, por otra parte, se da un problema que es una ayuda, pero también es un perjuicio. Las entidades bancarias tienen distintos procedimientos según la sucursal a la que vayas, con lo cual al final nosotros mismos vamos acudiendo a las sucursales en las que nos resuelven el problema, con lo cual también diluimos un poco la situación. Porque bien es cierto que las entidades bancarias dicen que tienen procedimientos establecidos, que se ha explicado y que se difunden entre todas sus sucursales, pero sí es verdad que el problema es que hay sucursales que no quieren este tipo de cuentas bancarias y hay otras que sí las aceptan. Y al final pues tenemos que, en beneficio de las personas que necesitan esa apertura de cuenta, pues ir buscando las facilidades para que obtengan esa cuenta de pago básica. Como has mencionado anteriormente, en la agenda política y legislativa estuvo y ahora vuelve a estar el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Explícanos un poquito en qué consiste la norma y quiero preguntarte también si crees que puede ser una herramienta en la defensa de este tipo de situaciones y en defensa de las personas vulnerables. Sí, efectivamente, como dices, es algo que llevamos ya casi 2 años y medio detrás de esta ley. Se paralizó por el cambio de legislatura y ahora se ha retomado. Es una ley bastante importante porque intenta modificar cuestiones de muchas leyes que están impidiendo la apertura de cuentas de pago básicas y el acceso al sistema financiero para personas vulnerables. Es importante porque después del trabajo que hemos venido realizando se ha conseguido un consenso político y administrativo sobre la necesidad de modificar determinadas actitudes y determinadas legislaciones. Y es importante porque tanto los partidos políticos como las autoridades han aceptado prácticamente, si no el 100%, el 90% de las propuestas que desde las organizaciones de la sociedad civil se han realizado. Entre ellas, pues una muy importante que es relativa a la documentación. Como hemos dicho antes, los solicitantes de protección internacional y otra serie de situaciones tienen graves dificultades a la hora de identificarse por la gran cantidad de distintos tipos de documentos que la Administración española da a lo largo del procedimiento. Se ha logrado o se está en vías de lograr, no hemos logrado nada, pero estamos en ello, que se retire la frase
pero su expulsión es imposible por razones jurídicas o de hecho, puesto que es indemostrable y no hay ninguna posibilidad de presentar una certificación al respecto. Sobre la resolución de los contratos por parte de las entidades bancarias, se ha conseguido que se introduzca un procedimiento que se regulará reglamentariamente para que exista un preaviso y una comunicación previa. Se ha ampliado el concepto de vulnerabilidad para incluir a las personas extranjeras, personas en situación administrativa irregular, considerando que tienen un desconocimiento del idioma y del sistema bancario y un riesgo de exclusión digital y financiera que puede poner en riesgo o puede imposibilitar la apertura de cuentas de crédito o el acceso a los sistemas financieros. También se ha introducido la obligatoriedad de tener un formulario de solicitud de apertura de cuentas de pago básicas y una reducción en el plazo de contestación de las entidades bancarias a las reclamaciones interpuestas por denegación de apertura de cuentas de pago básico. Hay otra serie de modificaciones que están ahí y esperamos que puedan ser aprobadas, pero que son tal vez un poquito menos importantes dentro del conjunto de las modificaciones legislativas solicitadas. No suena mal, Alberto. Nos quedamos entonces con la esperanza de que la futura ley sea una herramienta útil para solventar estas situaciones. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir tu experiencia. Muchas gracias a vosotros. Espero haber sido claro y que sea de utilidad todo lo que hemos contado. Nos ha quedado claro que una persona solicitante de asilo tiene derecho a abrir y a mantener abierta su cuenta de pago básica, como también lo tiene una persona que está en situación irregular pero no es expulsable, y también una persona extranjera que está renovando su tarjeta de residencia. Es frecuente que las sucursales dificulten este derecho, a veces negándolo y otras veces pidiendo más requisitos. Interponer escritos solicitando que se corrija la situación suele dar buen resultado. Cuando esté aprobada y en vigor la Ley de Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, tendremos más herramientas para la defensa. Recuerda que si vives alguna de estas situaciones de discriminación, existen recursos que pueden ayudarte. Puedes acudir a MPDL o a otras asociaciones especializadas en racismo. También está el Servicio de Atención y Orientación a Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Te esperamos en el próximo episodio de For Rights, en el que abordaremos la discriminación en vivienda. Hasta la próxima. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto Infrade, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.